Al programa de hoy. Buenas tardes para todos en casa, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a estar abordando una vez más, con más información sobre la mesa y con algunas voces que van a venir a hablar y sumarse al debate, el tema del Hospital de Ojos, ¿tá? La famosa Operación Milagro y todas esas, teorías que se vienen desarrollando o lucubrando en torno a ¿será que lo van a terminar el nuevo gobierno electo? ¿Será que no? Entonces, ¿qué pasa con esas reválidas que no se aprobaron? ¿Qué pasa con la certificación de estos médicos? Bueno, ir un poquito más en profundidad en el tema. Pero antes, permítanme abordar un caso que fue un caso criminal que es emblemático ya en la historia del departamento de Rocha y estamos hablando del asesinato de Lola Chomnales. Bueno, en el día de ayer sabíamos que el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento como coautor del famoso Cachila. Un hombre que ya había declarado años atrás, que todavía no sabemos por qué, recién ahora está siendo procesado por coautor. Repasemos el tape. El Tribunal de Apelaciones de Rocha confirmó este lunes el procesamiento contra Ángel Moreira Martínez, apodado El Cachila, por el femicidio de la argentina Lola Chomnales, cuyo cuerpo apareció en las dunas de Balizas. El abogado de la familia Chomnales, Jorge Barrera, fue quien este lunes confirmó la noticia. En mayo de este año, El Cachila había sido procesado por la jueza de Rocha, Rosana Ortega, en calidad de coautor por el delito de homicidio agravado por alevosía. En su momento, la abogada de oficio del homicida, Jessica Víquez, había anticipado apelaría la medida porque no había nada nuevo en la investigación y porque, según ella dijo, el pedido del fiscal Jorge Vaz tenía incoherencias. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones se basó en los informes forenses y en la declaración del Cachila y confirmó su procesamiento. El cuerpo de Lola fue encontrado tras 2 días de búsqueda, el 30 de diciembre del año 2014, en las dunas de Balizas, en el departamento de Rocha. La adolescente, que tenía 14 años, había viajado desde Argentina a Uruguay para pasar Año Nuevo con familiares. Obviamente ni la propia familia de Lola Chomnales quiere a un inocente preso, ¿no? Tal vez tampoco le alcance con un coautor preso. El caso está cerrado. Esto es una forma, como una suerte de medida paliativa. ¿Qué les parece, Selva? No, creo que el caso no está cerrado hasta por el tema de que es un coautor. Quiere decir que hay un cómplice. Yo digo, fue un caso muy sonado, muy controversial, que marcó mucho, yo creo, la sociedad en su momento, sobre todo por la actitud que me parece que fue muy digna de los padres en su momento. Y bueno, y porque además hubo momentos en que mucha gente opinó de que podía ser la propia familia que estaba aquí, Uy, sí, la que había tenido, ¿se acuerdan? La tía. No le pasó solo a la familia de Lola. Sí, es sí. una suerte de... Nadie está libre de sospecha cuando no hay puntos o cabos sueltos o por dónde empezar. Es horrible, pero es así. No estaba claro tampoco el motivo, el móvil, ¿no? Y yo creo que hasta fue un accidente, porque ella había respirado arena. Arena, sí. Y obviamente se ve que no se habrá luchado. Yo creo que hasta quizá fue una muerte accidental. No conozco el caso, pero he llegado a pensar ese disparate porque no, murió por asfixia. Pero no hay no hay abuso sexual, no hubo otros datos que fueran, yo que sé, un robo, por ejemplo, importante, pero sí hubo el ocultamiento del cadáver, que 2.800 pesos creo que tenía. Hubo herida de arma blanca también, ¿eh? No fue la causa de muerte, pero probablemente fue para robarle, yo qué sé, esos 800 pesos. Pero digo, el hecho de cómo culminó, bueno, nada. Un caso que dejó muchísimas interrogantes, que además se analizó muchísimo si había sido tan crimen perfecto o tan mal investigado, ¿no? Tan mal manejado. Más bien mal investigado, ¿no? Se opinó en su momento que muchas pruebas se fueron profanadas, diríamos, en la jerga, porque la pericia técnica implica que se cuide el lugar, ¿no?, donde ocurrieron los hechos, y no se cuidó. Bien. Vamos a tener en piso nada más la invitación, la presencia del abogado de la familia Chomnales, en instantes nada más, el doctor Williman, pero antes tenemos un móvil en vivo en este momento con Celso Cuadro, que siguiera tan de cerca este caso. ¿Cómo estás, Celso? Hola, Victoria, buenas tardes, saludos para todos.
Entonces, ¿podemos recordar primero qué pasó con el Cachila que está y existe en este expediente desde el principio? Y años después recién estamos ante esta instancia de un procesamiento. Sí, se trata de Ángel Moreira, un cuidacoches que, a ver, fue denunciado en la oportunidad. Ustedes saben, pasaron muchas personas por los estrados judiciales en aquella ocasión. Se buscaban a diferentes individuos, algunos con características determinadas que le había aportado algún vecino de la zona, que le había preocupado ver a una persona de estas características y demás. Todo surge con una denuncia puntualmente de un familiar del Cachila en Rivera, que va y denuncia que, de la suegra puntualmente, que denuncia que a su hija este individuo le había golpeado y le dijo en un momento: te voy a matar como maté a la argentina Lola Chomnalés. Allí es donde parte toda la información y comienza a vincularse el Cachila al caso. Los investigadores inmediatamente, esto fue en Rivera. La primera declaración que hace, en aquel entonces, entró y salió. Nadie tomó la palabra, nadie... Bueno, a ver, claro, pero tenemos que llegar a esa parte, Victoria. Sí. Dame un segundo para ponerlos en contexto, porque si no, no se sabe de dónde salió Cachila. Cachila sale, es un cuidacoche de Rivera. ¿Y qué hacía un cuidacoche de Rivera? En balizas. ¿Cómo lo sitúan en el lugar? Bueno, en determinado momento hay un policía que lo ve en un programa de televisión pasar por detrás de una nota y allí lo sitúa al Cachila en aquella oportunidad en balizas. Empiezan a averiguar y efectivamente el Cachila había estado en balizas. Allí ya se lo sitúa en tiempo y espacio. Después lo llevan a declarar desde Rivera a Rocha. Yo recuerdo perfectamente aquella instancia que la estuvimos cubriendo para Telemundo, donde, bueno, él es interrogado en una y otra ocasión. ¿A qué conclusión se llegó en aquel momento? De que, bueno, él iba para adelante y para atrás con sus declaraciones. Pero, entre otras cosas, dijo haber estado con ella, dijo que le vendió una estampita, dijo que ella se le desmaya y que él se va porque tenía miedo en ese momento, porque era una persona con antecedentes penales y lo iban a inculpar a él si ella estaba muerta. Después regresa a las 2 horas, le toma el pulso, se da cuenta que está muerta y la deja ahí. Toma su billetera y se va. Bueno, en realidad... dijo que revisó un poco los documentos y demás y se va, que al final de cuentas no toca nada. Pero después está comprobado que él utiliza ese dinero para irse rápidamente, se va a Montevideo primero y después va a Rivera. Esos datos quedaron allí en el aire, un poco inconclusos. En aquel momento... se lo tomó, se le hicieron pericias psicológicas, se le hizo el examen de ADN. Ustedes saben, hay restos de ADN en los documentos que se sacaron allí de Lola Chomnalés. Quien manipuló los documentos para sacar el dinero, quien la robó, porque en realidad le sacaron plata y tenía 2.000 pesos, 2.000 y algo de pesos, se lleva la plata pero deja un rastro de sangre. También hay rastro de sangre de una toalla que está dentro de la propia mochila que se encuentra 15 días después. Esos rastros bueno, de le hacen sangre, el comparativo. Perdón, Celso, esos rastros de sangre, tanto en billetera como en toalla, ¿machearon con alguien en los análisis de ADN o todavía no? No, todavía no. Bien. Eso un poco era lo concluyente, es decir, quien manipuló eso y se supone que esa es la sangre del asesino. Se supone, es una suposición, ahora el abogado se los va a aclarar bien. Pero, a ver, había que buscar otras cosas, no solamente eso. Se hizo el comparativo de ADN y dio negativo. Por eso en aquella oportunidad el Cachila quedó libre, al igual que un montón de gente que también fue a declarar. Pero siempre quedó aquello de la información, de los interrogatorios que hicieron con este individuo, que llegaban hasta determinado punto donde le decían: bueno, en definitiva, vos la mataste, entonces, no, yo no la maté. ¿Pero estuviste con ella? Sí, estuve con ella, la llevé hasta el lugar, la llevé hasta la sombra, estuvimos conversando, pero yo no la maté. ¿Qué lo lleva de nuevo a declarar al Cachila? Bueno, reabrir el caso, que después los fiscales, inclusive el fiscal Rodrigo Morosoli, llegó a la conclusión de que él era un mitómano. ¿Qué es esto? Que era un mentiroso, que él se había apropiado de la historia, que quería trascender a través de los medios de comunicación, y hasta inclusive cuando se hizo una especie de reconstrucción allí en el lugar, nos pidieron a los medios que estábamos prácticamente en el lugar donde había aparecido el cuerpo de Lola, que nos retiráramos de esa zona porque estaban seguros que él nos estaba siguiendo a nosotros en realidad. Sí. A esa conclusión se llegó anteriormente, pero bueno, ahora se reabrió, se siguió investigando, y había una conclusión clara para este fiscal, a diferencia del fiscal anterior, de que podía ser un coautor y que él está en realidad encubriendo a alguien que le tiene miedo, que está amenazado
y que bueno, ahora nada, está cargando él con la muerte de Lola Chomnales, o parte de la muerte, porque es coautor, y no estar revelando en definitiva quién fue el que mató a la joven adolescente argentina, ¿verdad? Bien. De todas maneras, perdón, Celso, pero la pregunta es, porque hubo declaraciones en esta segunda instancia, al menos, del Cachila, que, por lo que saltó a la prensa, solo podía saber si el hombre realmente había estado ahí en ese momento. ¿Esas cosas no las dijo en la primera declaración? Sí, hasta marcó el lugar, pero llegaron a la conclusión de que de todos los datos y la información que nosotros veníamos brindando desde el principio del caso, como que él lo había seguido puntualmente, se había identificado mucho con la causa y que era una persona que no estaba en sus cabales y que quería trascender. Sin embargo, le hicieron pericias psicológicas y demás y es imputable, o sea, no es una persona que esté fuera de sus cabales. Sin embargo, lo entendieron de que no había semiprueba contundente para poderlo procesar, porque está por el viejo Código de Proceso Penal, en este caso, ¿no? Y por eso quedó en libertad en aquel momento. Él, en estas declaraciones ahora, del 22 de mayo, que es cuando lo terminan procesando, cuando lo traen de nuevo a declarar, él nuevamente va hacia adelante y hacia atrás. Pero ya se nota que hubo, por ejemplo, que tuvo contacto con abogados defensores, donde le dijeron, mirá que te Sí, estás su defensa echando arriba apeló, de hecho. Homicidio. Claro. Por eso es el tribunal que ahora dicta este procesamiento. Exacto. Por eso es que además también la abogada defensora se basa en eso, ¿no? En esas recurrentes idas y venidas, ¿no? De este individuo, pero que todo lo sitúa y él da información de cómo estaba el cuerpo, de cómo estaba la pierna, de cómo estaba semienterrado. Da mucha información que para la jueza de la causa y para el fiscal es clarísimo que solamente alguien que estuvo en el lugar sabe de qué manera estaba el cuerpo de Lola. Quiero agregarte algo. Sí. ¿Qué es lo que pasa de ahora en más? ¿Qué? ¿Qué es lo que se está esperando? A ver. Concretamente, es que el Cachila hable. Exacto. ¿No? Y sí. Alguien, ahora un abogado le va a decir, pero mirá que tenés, no sé, 10, 15 años de prisión. Va a ser mejor que hables, que llegues a un acuerdo, que digas la verdad y en definitiva saber quién mató a Lola Chomnales. Eso es lo que falta, cerrar esa parte del capítulo. Para ellos están seguros de que este hombre estuvo en el lugar, pero quizás por amenaza, quizás por no sé qué, no habla. Y tampoco se ha logrado comprobar quién acompañaba al Cachila en esa instancia. Hay algunas pistas, sé que se está trabajando en relación a eso, pero bueno, estamos hablando de un lugar, un descampado, estamos hablando de un lugar de muchísima gente, que no había cámaras de seguridad, por lo tanto es un lugar muy difícil de poder investigar y que todo se fue complicando, ¿no?, en la investigación. La única duda, Celso, ¿cabe la posibilidad que el Cachila haya estado con Lola después de que Lola hubiera fallecido? En realidad no es su relato, en su relato él hasta le vende una estampita, ¿no? Pero digo, por si alguien agarró parte de la entrevista y no desde el principio y no recuerda muy bien cómo fueron los hechos, capaz piensa, bueno, pero capaz que este hombre en realidad solo tuvo contacto con ella una vez fallecida. No es el caso. Bien, es una buena pregunta. Hay que aclarar algo. El Cachila venía caminando desde Aguas Dulces hacia Balizas. Sí. Hay 10 kilómetros de diferencia. Y Lola Chomnales estaba caminando desde Balizas hacia Aguas Dulces. Se cruzan, tal cual lo dijo la primer fiscal que investigó. Fue un hecho fortuito. Se cruzan en el lugar y es allí donde él dice que entabla la conversación con ella. Hace mucho calor, le vende la estampita, ella saca dinero. Bueno, y es ahí donde no queda todo muy claro. Ella dice que se siente mal, la lleva hacia un lugar a la sombra, que teóricamente es el lugar donde después aparece el cuerpo. Bien. Ella se desmaya según su versión y él se va. Después viene a las 2 horas y le toca la mano a ver si tiene, la muñeca, a ver si tiene pulso y se da cuenta que está muerta. Por eso es que se va rápidamente del lugar. Algo para agregar. La autopsia mostró que el cuerpo de Lola fue llevado a punta, no de cuchillo, pero sí de un objeto punzante. Tenía cortes y puntazos más que nada, como que llevar una punta de algo hacia del otro lado del médano donde aparece. Y además está confirmado que le robaron el dinero también, ¿no? Y que murió por asfixia mecánica, es decir, le apretaron la cabeza contra la arena. Esto no fue un accidente bajo ningún concepto. Celso Cuadro, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Y tenemos entonces ahora en piso al doctor Juan Raúl Willeman, abogado de la familia Chomnales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, un gusto. Bien, en el caso de la familia, ¿qué significa este procesamiento y qué expectativas abre por otra parte, no? Primero, una confirmación
de lo que se venía manejando hace tiempo, porque en todo caso este procesamiento estaba cuestionado. Primero desde el punto de vista jurídico por la propia defensa, que entendía que no habían elementos, pese a lo que entendía el fiscal, la jueza y nosotros como abogados de la familia desde hace mucho tiempo. Entonces es muy importante que se dé esta confirmación de parte del Tribunal de Apelaciones y es importante además que se dé con un fallo tan fundado y tan analítico, ¿no? Son más de 28 hojas donde analiza los hechos y la participación de Moreira, que es el imputado, ¿no? Entonces esa confirmación es importante. La familia estaba muy conforme con esa confirmación, porque es algo que se viene sosteniendo hace tiempo, y ahora tenemos el análisis de un tribunal de apelaciones con la jerarquía que tiene, que analizó punto por punto esta participación y que entiende, al igual que lo hizo el fiscal Vaz cuando solicitó el procesamiento y que lo hizo la sede en primera instancia, ahora que existe una responsabilidad penal del imputado Moreira y que además incluso coincide hasta en el grado de participación, porque podría haber una revocación parcial y dejarlo en calidad de cómplice o modificar la tipificación, entender que era otra tipificación y que había participado de otra manera, pero la sentencia fue confirmada, no solo en el tipo, o sea, estamos hablando de un homicidio agravado por la alevosía, si eso es confirmado, sino que también confirma, en primera instancia, obviamente, es un autoprocesamiento, pero también confirma el grado de participación. Son todas cosas que son importantes y hace un análisis de la prueba que creo que es muy bueno y que justifica la imputación que se le está haciendo a Moreira. Lo que falta ahora es pensar en llegar al autor, ¿no? Ahora, esta sangre tampoco sería concluyente, aun cuando se encontrara alguien que machee con la sangre, o directamente se daría por concluyente. No, porque puede ser alguien más que también estuvo ahí, no sé. De hecho, el imputado tiene derecho a mentirnos, es su estatuto, tiene derecho a no darnos la información, si quisiera no declarar, no declarar. De hecho, declaró muchísimas veces en el expediente, está todo analizado en la sentencia, son todas distintas. Y evidentemente hay parte de la información que se guarda, eso está claro, porque él da detalles que, como bien decía Celso, solo alguien que estuvo ahí puede dar esos detalles y eso es concluyente. No hay otra forma que alguien indicara cuestiones tan personales como hacía mucho calor y yo le dije que tomara agua y sacó una botella de agua, cuando todos sabemos que surge de todos los relatos que salió con una botellita de agua, o el lugar, o la forma en que quedó el cuerpo, o un montón de detalles que solo alguien que puede estar ahí puede saber. Y si estuvo ahí, evidentemente sabe más cosas que no nos está diciendo. Y bueno, sabemos que eso eventualmente pasa, sigue pasando en este caso y en otros casos, y sin esa información, bueno, obviamente complejiza la investigación. No obstante, la esperanza es seguir trabajando en ir aclarándolo. La sangre es un elemento. Bien, ¿cómo no? ¿en qué porcentaje ahora se está dependiendo de que hable el Cachila? Bueno, si hablara sería muy bienvenido, claramente, y obviamente daría luz a algunas partes de la historia que no la tienen. Pero eventualmente, si no habla, no se va a dejar de trabajar en averiguar la verdad. ¿Para vos habla un Cachila? Bueno, con el perfil que apenas conocemos, ¿no? Público hasta el momento. No lo sé. Lo que sí creo que la investigación realmente... Este es un paso importante, pero queda todavía mucho por hacer. En ese caso, me hago algunas preguntas que me gustaría extenderle aquí al doctor, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En abril del 2015, la declaración de este hombre ya lo situaba en el lugar, ya lo situaba describiendo cómo murió esta joven. ¿Qué pasó del 2015 hasta ahora? Porque estamos celebrando ahora un fallo que parece un avance en la investigación, pero los elementos estaban hace 4 años atrás. Sí. Bueno, ahí hay un tema, primero, de criterio de independencia técnica de cada fiscal. Hay que acordarse, lo repetimos siempre, que esta causa tuvo muchos fiscales, porque sucede así, cuando están en el interior vienen ascendiendo hacia Montevideo, y nos ha pasado lo mismo con los jueces. Entonces, en primer lugar, puede haber una diferencia técnica entre un fiscal y otro, y eso es totalmente legítimo. Y en segundo lugar, creo que la sentencia lo rescata porque la defensa hace hincapié en ese punto. Dice, ¿cómo puede ser que son las mismas razones que hace 4 años? Sí, porque es un punto que puede ir para los dos lados. Puede ir para los lados y el Tribunal de Apelación lo resuelve muy bien y le dice que en realidad Moreira no fue absuelto ni nadie estableció que era inocente. Simplemente en su momento quedaron pendientes diligencias
Y en todo caso, la pregunta será, bueno, ¿por qué esas diligencias demoraron tanto? Claro. Bueno, esa es otra pregunta que sí depende. Sí, porque en realidad no fue nada nuevo lo que lo lleva a este procesamiento. Exacto. Todo estaba ya en el Eso expediente, iba a ¿no? conducir mi pregunta cuando hablamos de abril de Sí, sí, 2015 está claro. y tuvimos que esperar 4 años. Hay para algunas cosas nuevas que tiene que ver con que en realidad antes del procesamiento volvió a declarar, se le hizo la pericia semiológica. La pericia semiológica, sí. Y se le volvió a preguntar y repreguntar, básicamente, y evidentemente lo que entendió el fiscal es que en su momento podía haber diligencias pendientes, ya no las había más, o por lo menos se entendía que ya tenía en ese expediente elementos de convicción suficiente para entender que esa persona tuvo una participación en ese delito de homicidio y tenía que responder. Y la jueza compartió esa solicitud. Entonces, Bien. hay dos razones para ese paso de tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿se puede haber hecho antes? Eventualmente sí. Claro. Pepe. Bueno, un procesamiento que queda firme, que coloca al imputado antes del hecho, durante y quizás después del mismo. Y estaba recordando en mayo, creo que fue el 22, 23 de mayo, que estuvimos tratando este tema aquí en el programa. Graciano hizo una interesante raconto de lo que es además el tema de la coautoría, que por lo menos para mí no estaba claro y me pareció muy, muy interesante así. Y quería preguntarle al doctor, que usted dice con buen tino además que han pasado muchos fiscales, que el caso ha tenido muchas derivaciones y también ha tenido mucha gente declarando. Muchísimo. Muchísima. Muchísimo. Y que quizás allí también falta lo mismo que faltó en el caso del imputado actual. Es decir, que vuelvan otra vez a pasar o no. Bueno, se ha hecho, de hecho tuvimos audiencia hace poco, se reindaga, a veces se indaga a gente que no declaró, pero eventualmente a la gente que no declaró lo que se hace es el examen de ADN correspondiente. El año pasado se trabajó con indagatorias nuevas, este año se trabajó con reindagatorias, no se descarta. Lo que pasa es que en el expediente, si algo surgía con contundencia, era la situación de Moreira. Claro. Entonces, básicamente, la Fiscalía decidió trabajar sobre esa situación y además lo habíamos hablado personalmente. Nosotros tuvimos varias reuniones con el fiscal y la familia y, bueno, apuntamos para ahí. Lo que pasa es que no se puede presentar así nomás. Había que hacer esa solicitud basada en recopilar toda esa prueba y llegar a una conclusión racional de lo que había en el expediente. Bien. Por ahora, en el expediente, la responsabilidad apuntaba a Moreira y tuvimos la confirmación de la sentencia en primera instancia, tenemos la de segunda instancia, y eso significa que no estábamos cerrados en las líneas de investigación, o por lo menos en la teoría del caso que manejamos, que qué es lo que pasó en un comienzo. Alfredo. ¿Qué dice la familia de esta nueva situación? La familia está conforme con esta nueva situación, porque de alguna manera es parte de la verdad. Y es verdad que es parte de la verdad. Hay ya cosas que van quedando claras. Por ejemplo, lo causal, el hecho de que se cruzan en la playa, el hecho de que la conducen a ese lugar. Se han dicho un montón de cosas al respecto, pero bueno, la verdad es una sola. Lo que pasa es que tenemos parte de esa verdad y tenemos que reconstruirla y no es simple. Bueno, no solo le pasa a los papás de Lola, a todos los papás que viven una situación tan trágica, es muy importante reconstruir la verdad y lamentablemente en los expedientes judiciales de esta manera la verdad se reconstruye de a poco, con una declaración testimonial, con una declaración de un imputado. Por supuesto que uno preferiría una confesión que aclarara todo de entrada, pero eso no es verdad, no siempre pasa y tenemos que reconstruir la verdad de esta manera y hoy creo que en esta sentencia hay parte de esa verdad reconstruida y eso para los papás es importante. ¿Dónde está la otra parte, no? Es lo que queda pendiente. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos para este lado. Ya venimos.